La automedicación es un tema muy complejo de abordar, tiene muchas aristas. Si tuviéramos que mencionar algunas, depende de muchos componentes, de muchos actores. Uno es la persona que va a buscar la medicación, que decide medicarse, ya sea por sus propios conocimientos, ya sea por el consejo de un familiar o un amigo, y toma la conducta que en lugar de ir al médico, un profesional de la salud, va directamente a un comercio a comprar la medicación. El otro componente, inevitablemente tenemos que mencionarlo, son los comerciantes que venden los productos. Para que tengamos una idea, dentro del mercado hay un 8% de productos que se podrían vender sin receta, que son los que nosotros conocemos como medicamentos de venta libre. No son medicamentos inocuos, pero bueno, son medicamentos que se pueden adquirir sin receta. Sin embargo, el 30% de los medicamentos en Argentina es vendido sin receta, o sea que es obvio que allí en los comercios se produce una anormalidad que es importante y que si no estuviera ese componente, que si no estuviera esa facilidad, bueno, las personas por más que quisieran, como sucede en otros países un poco más serios que el nuestro, donde este aspecto al menos está más regulado y más vigilado, no sucedería. Otro factor es, bueno, justamente el Estado, que debería vigilar mucho más y que por distintas razones en nuestro país y otros países parecidos al nuestro, ese rol no se cumple de la mejor manera. Y finalmente las empresas farmacéuticas que a través de los medios masivos de comunicación generan una propaganda que induce, si bien quizás al final de la propaganda aparece un mensaje pequeñito en letras o rápido en las palabras de ante cualquier duda consulte a su médico o alguna cosa por el estilo, de todas formas inducen a la automedicación. ¿Qué hacer frente a esto? Bueno, es importante la responsabilidad personal, ¿no? Está bueno también estar informado, ¿no? Tener en cuenta que en nuestro país se han hecho algunas encuestas, si bien no tenemos todos los datos que nos gustarían, donde aproximadamente el 50% de la población se automedica. De ese 50%, un número muy importante sufre complicaciones a raíz de dos cosas. Uno de interacciones que no tenían en cuenta y otros de medicamentos que utilizan de manera inapropiada. Y este porcentaje del 50% de la población argentina que se automedica produce por esa automedicación el 5% de las internaciones. Se calcula que en Argentina más de 10.000 personas, o sea, más de 1.000 personas por mes fallecen a causa de estos fármacos autoadministrados. En algunas encuestas o en algunos estudios es un poco más. ¿Qué hacer entonces? Decíamos, no solamente estar informados, que nos ayuda a esto, sino tomar la decisión de ser responsable con la medicación, de no automedicarnos. ¿En qué consiste esto? Bueno, a veces en dar un paso más y asistir a consulta médica, en no dejarse llevar e influenciar por la propaganda televisiva o por otros medios de comunicación. Recuerdo hace algún tiempo una propaganda donde se promocionaba un producto para la digestión, para mejorar la digestión, y entonces había una persona que comía su sándwich y después comía el sándwich de su amigo, ¿no? Y la propaganda decía más o menos así, bueno, si comiste por dos, no hay problema, toma tal producto. Parece paradójico, casi ridículo, que una empresa que supuestamente está dedicada a cuidar la salud propicie, ¿no?, el comer en exceso, el comer mal, para que después pueda vender su producto. Entonces allí hay una trampa, como en la mayoría de las propagandas hay generalmente trampas o cosas que no se dicen o medias verdades. Lo que deberíamos fomentar es justamente la temperancia, el cuidado del cuerpo y la responsabilidad, como decíamos. En esto podríamos contar cientos de ejemplos, desde ejemplos triviales hasta otros que han terminado en internaciones y cuestiones más complejas,
como espero que después de escuchar esto, ninguno de quienes escuchan tome la decisión de automedicarse, cuento un ejemplo trivial, porque asumo que nadie va a caer en esta tentación de automedicarse. Los otros días asiste al consultorio una paciente, mujer, que viene porque había estado con una cistitis, ella ya sabía lo que era la infección urinaria, y entonces fue a la farmacia y dijo, tengo cistitis, necesito un antibiótico, y le vendieron uno. Después fue simplemente para contarme y para chequear que estuviera todo bien, y entonces cuando le pregunto qué medicamento había sido, correcto, era un medicamento que solemos dar para las infecciones urinarias, pero cuando le pregunto si en algún momento el farmacéutico, la persona que le había administrado el medicamento, le había hecho alguna pregunta en relación a si estaba embarazada, me dice sorprendida que no. Afortunadamente ella no estaba embarazada, pero ese medicamento hubiera sido contraproducente si no estado indicado si ella estaba embarazada. Cosa que ni ella ni la persona que se lo vendió tuvieron en cuenta y que podría haber sido bastante problemático si hubiera estado embarazada, hubiera tenido consecuencias desagradables tal vez en ese momento y quizás por toda la vida. Así que los desafiamos a no automedicarse, los desafiamos a ser responsables, los desafiamos a no ser propagadores de esa costumbre muy habitual de, esto me hizo bien, tomalo vos que también te va a hacer bien, porque cada medicamento, incluso los de venta libre, no son inocuos, si bien muchas veces y a muchas personas el mismo medicamento les hace bien, pero en algunos casos debemos tener en cuenta algunas variables del paciente y del medicamento para que no termine generando un efecto adverso.